Hola, buenas tardes, amigos del canal, vividores, amigos del árbol de la vida. Y hoy tenemos un vídeo que sabemos que os encantan porque vamos a nombrar 10 lugares místicos del mundo, extraordinarios, que por cierto ya tenemos una lista creada con los 10 lugares, místicos de España, las 10 canciones espirituales, las 10 películas, entonces las podéis ver todas, por si os interesa estos temas. Y hoy, don Daniel, tenemos Mm. los 10 lugares místicos del mundo. Efectivamente, que no es una lista cerrada, es una lista abierta. Algunos de ellos hemos estado, en algunos de ellos no. Y yo para comenzar, yo quería preguntarte, ¿qué es para ti un lugar místico? Sí, pues muy buena pregunta. Pues es un lugar donde la, de forma natural, sin hacer ningún ejercicio, tu nivel de conciencia se eleva. Mm. O sea, hay como un cambio en cómo percibes la realidad. O de repente empiezas a sentir una paz impresionante en ese lugar. Mm. Sí, efectivamente. Sí, para mí, por ejemplo, es un lugar que de alguna manera conserva una energía o una presencia que es distinta a la de otros lugares, ¿no? Eh, Ahí hay que distinguir también porque hay muchos lugares que concentran, por ejemplo, en una casa, si durante muchos años en una casa hay unas situaciones de peleas o situaciones de situaciones conflictivas, esa energía se pega Se impregna. se impregna en el ambiente. Ujú. Entonces hay mucha energía emocional que se impregna en los Sí, edificios. Y hay sitios donde tú sí que puedes experimentar una energía especial, pero no es tanto una energía mística, porque la energía mística pues viene más de la presencia, ¿no? De la trascendencia, sí. sino que es una energía emocional. Ujú. Pero bueno, cada uno lo ve de una manera distinta. Yo desde luego lo percibo, sí, como un lugar que emana una energía muy especial, ¿no? Sí. Que es una energía que no es de este mundo. Y de hecho, los arquitectos en el pasado no construían las catedrales, no Mm. construían lugares que vamos a comentar ahora, que por cierto, quedaros hasta el final y suscribiros, porque este conocimiento y esto que hacemos en estos vídeos no se ve en cualquier sitio. Y no, lo que comentaba es que los arquitectos sabían dónde colocar exactamente el altar, por Mm. ejemplo, en qué punto. Entonces pasaban mucho tiempo estudiando el terreno para ver cuál tenía una mayor conexión, que no lo hacían una cosa al azar. Claro, sí. Y los edificios, la idea era que el edificio o el templo albergara la energía de la divinidad a la cual estaba la advocación que había sido para construirlo, ¿no? Sí, Y eso no, de ahí viene un poco la maestría de la construcción, ¿no? Y de ahí viene un poco la masonería original, ¿no? ujú, La maestría para construir edificios vivos. Y hay templos que en su tiempo fueron vivos que luego mueren, porque ujú, la energía de la divinidad o la energía de lo que fue, para lo que fue hecho, se fue, sí, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Y todavía hay lugares que de alguna manera conservan eso. sí. Y luego hay otros que, como dices tú, que digamos que la intención de tanta gente yendo ahí, por ejemplo, en los cementerios, tú cuando pasas por un cementerio lo percibes Mm. clarísimamente. Ahora que está caminando, he pasado por varios cementerios, percibes clarísimamente cómo es la energía que hay en un cementerio, o la energía que hay en una ermita, Mm. o la energía, porque eso digamos, como que Claro, se mantiene ahí, sí, y se mantiene durante varios años. sí, Es una sí, y energía que décadas. no se va fácilmente. Sí, porque digamos, en el mundo material las cosas se van con agua, por ejemplo, limpiando, pero esto es energía psicológica que se ha impregnado. Mm. Entonces tienes que limpiar el vehículo psicológico. Sí. Esto en Toledo, Jerusalén, ahí comento lo que le ocurre a un rabino en el castillo de Novés, que me hice caminando de Toledo a Ávila y paso por al lado mm, bueno, en el camino,
paso por el castillo de Noés y ahí percibí, digo, aquí hay un fantasma seguro. Y ahí lo que me ocurrió, pues fue eso, que me imaginé exactamente cómo el rabino ayudaba a que el fantasma se fuera. Sí, y hay edificios que albergan todavía, edificios que han sido cárceles o prisiones, Ujú. albergan todavía el sufrimiento de los que estuvieron allí. Y eso se percibe perfectamente, ¿no? Así es que nada, esto es interesante, igual podemos hacer un vídeo sobre esto, lo importante de mantener una armonía en el lugar donde habitamos, de Ujú. llenarlo de belleza y también de limpiarlo de vez en cuando Sí, para que estas energías pues se diluyan, ¿no? Y estas energías pues se limpien. sí. Y luego también que la gente tenga en cuenta, si tú, por ejemplo, te enfadas en un sitio constantemente, eso se impregna y entonces luego es difícil salir de ahí, salir de esa energía negativa, porque Claro, digamos que al final funciona lo que se llama la ley de atracción, que es que la gente que vibra en la gente mm, de los lugares que vibran en la misma sintonía se atraen y pueden vivir mm. en el No, mismo y tú plano. puedes estar en un día normal, entras en un sitio así y se te contagia la ira. Sí, O exacto. sea, esas emociones también se impregnan. Sí. Esto en el libro del silencio lo comento sobre todo a la gente que trabaja de cara al público, que luego tiene que constantemente o caminar mucho o dar baños de sal, darse baños de sal, porque se impregna la energía emocional en su psique, en su vehículo psicológico. Mm. Así Pues que, nada, bueno, no nos enrollamos más, que sí. luego nos regañan. No nos regañéis, por favor. Y si nos regañáis, que sea con mucho cariño. Pues nada, ¿quién empieza? ¿Empiezas Pues tú? como usted quiera, don Bueno, Daniel. empiezo yo Ok. por un sitio que nunca he estado, que me encantaría estar y que ya hemos mencionado aquí, que es la montaña sagrada de Arunachala, en la India, lugar donde vivió y murió un grandísimo maestro, que es Ramana Maharshi. Es un sitio además donde, según cuentan, se han iluminado bastantes personas porque es una montaña que tiene una energía tremendamente especial. El mismo Ramana Maharshi hablaba de que ese era el centro del mundo, ¿no? Y yo me imagino que el planeta también tiene sus puntos energéticos. Sí. Y de hecho tiene muchos puntos energéticos, pero hay puntos un poco especiales. Y yo conozco a gente que ha ido a Arunachala, al monte, y dice que tiene una energía impresionante. Así es que para mí el número uno es Arunachala en la India. Genial. Sí, sí, y esto que comentamos, que probablemente las personas que puedan ver entre comillas, probablemente saldrán como columnas de luz Mm, que conectan con otros planos, que sí, justo, digamos, sí. son vórtices de luz. No, en toda la Tierra está cruzada por un montón de líneas, de esos tienen un nombre que ahora mismo no recuerdo, que forman una cuadrícula y que además condiciona un montón de cosas. Es Ujú, decir, porque la unión de estas líneas ujú. produce una energía eh, más fuerte y y por ejemplo, dormir encima de De un un cruce vórtice, de eso sí, estos no es bueno. sí, ¿Por qué? Pues porque genera un montón de energía. A ver, yo esto no conozco en profundidad, pero sí he conocido personas que las conocen bien. sí, Y claro, y en la antigüedad se tenían en cuenta muchas de estas circunstancias. Hoy en día no se tienen en cuenta, ¿no? sí. Sí, Pero porque bueno, lo consideran como superstición, efectivamente. pero porque no lo pueden medir, no pueden medir la radiación o el efecto que causa en tu vehículo psicológico, en tu estructura psicológica, pero esto se sabía, Mm, o sea, no construían los sitios por casualidad. mm. Y hablando de eso, yo voy a comentar la Catedral de Chartres. Mm. No la conozco, pero me encantaría. Sí. Y además la comento porque Halevi, en sus libros, en varios libros, hace un diagrama del árbol de la vida, está construida conforme al árbol de la vida. Ah, sí, no Sí. tenía Y ni idea. entonces se pueden poner todas las sefirot en la Catedral de Chartres y comenta que los cabalistas vivían al lado del el maestro arquitecto en la Ah, catedral. Entonces había un intercambio y
es como si ahora alguien va a construir una casa y de repente nos conoce y nos dice, oye, asesorarme en cómo construir la casa de forma espiritual, conforme al árbol de la vida. Pues nosotros se lo decimos y la construye y es la catedral que la mayor parte de gente dice que es la mejor del mundo. Ya. Muchísima gente lo dice. Ya, oye, pues no tenía ni idea. Yo Sí. no he ido, me encantaría ir y también he oído comentarios de que es impresionante la catedral de Podemos ir Chartres. andando, don Daniel, desde Sí. Madrid, ¿qué te parece? Oye, desde Desde luego allí- espero que no haga tanto calor como aquí. Podemos ir desde aquí a ahí y luego a la India, caminando, Arunachala. a Arunachala, ¿qué te Vale. parece? Y esto sería un hit en el canal, lo vamos publicando. Pues nada, bueno, ya tenemos dos. Otro sitio que no conozco, que me encantaría conocer, es el oráculo de Delfos, instituido por Apolo, y donde está el ónfalos, que es, según Apolo, el centro del mundo también. Que además es curioso porque se conserva allí, lo he visto en fotos, evidentemente, el ónfalos y es una piedra redonda con una especie como de cuadrícula que recuerda mucho el árbol de la vida. Sí. ¿Sí? Y bueno, en Delfos, además que debe ser un paisaje espectacular, es donde Apolo, según la mitología, mató a la serpiente Pitón y de ahí viene que las pitonisas, de alguna manera, eran las encargadas de transmitir los mensajes de los dioses a los hombres, ¿no? Y ahí se instituyó el oráculo más famoso, más importante de la antigüedad, que, bueno, estuvo en funcionamiento pues durante más, no sé cuántos años, pero más de 1000 años seguro, ¿no? Sí. ¿Y cómo funcionaba el oráculo? Tú ibas allí, hacías una pregunta, pero tenías que pasar por una serie de pruebas, ¿no? Sí, a ver, yo no soy especialista en el tema, pero bueno, el complejo de Delfos es un complejo enorme, es decir, había un templo Apolo, y había había un teatro, hacían también competiciones deportivas, bueno, en fin. Lo que primero tenías que ir allí, que eso Que no era ya fácil, era, sí. porque claro, iban incluso reyes de todo el mundo, ¿no? Ujú, El viaje a Delfos no creo que fuera fácil, ¿no? ujú. Y luego llegabas allí y yo creo que la Pitia, no sé si la Pitia, que era una o dos sacerdotisas, yo creo que era una, eh, pues decía el oráculo, no sé si era, no recuerdo si era una vez a la semana o una vez al mes. Y como a veces había mucha gente, lo hacían por sorteo. Entonces a lo mejor tú estabas un año viajando, llegabas allí y no te tocaba, Ujú, ¿no? Y tenías que esperar allí hasta que te tocara, ¿no? ujú. Pero claro, pero el oráculo era algo respetadísimo. Herodoto recoge, yo es en el único sitio donde he encontrado los oráculos que normalmente eran en forma de verso y de alguna manera eran como pequeños koan, es decir, que no era te va a pasar esto y esto, no, 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 no. sino pues cosas así un poco enigmáticas, Sí, ¿no? Que además luego era curioso porque coincidía con lo que pasaba, pero claro, eso dependía también de la de la forma interpretación. de la interpretación. Pero bueno, en Delfos era un sitio sagrado, lo sigue siendo, eh, y es interesante porque, por ejemplo, Plutarco, el que escribió obras tan importantes como Vías Paralelas, fue sacerdote de Delfos. Y ahí había una sabiduría especial, sin Sí. duda, ¿no? Y de alguna manera el planteamiento es que los dioses hablan una lengua distinta a la nuestra. Y la única capaz de interpretar esa lengua era la Pitia, Sí, la sacerdotisa. sí. En el árbol de la vida eso estaría en Dat, ¿Ya? que es como, sí. Quien traduce el lenguaje de Keter, Mm, el lenguaje de Keter lo tiene que traducir alguien que se coloque en Dat, que sí, si no tenga, es incomprensible. sí. Me recuerda mucho a Lichín. Y también fíjate, hablando de esto, cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Tú ahora le dices a un gobernante, vete a, Mm. vete a Delfos,
que te van a decir, haz la pregunta porque te van a decir la estrategia para el buen gobierno. Y fíjate que supuestamente, digamos, la cuna de nuestra civilización es Grecia, ¿no? Pero solamente se ha mantenido aquello que ha interesado al racionalismo, porque eso está estudiado que existía el oráculo de Delfos, está estudiado en las carreras de filosofía, se sabe, y entonces eso no se recupera lo que... No, pero de hecho, además, lo que normalmente se dice es que la civilización griega fue la primera racional, digámoslo así. Y eso a mí, desde mi punto de vista, es algo absolutamente, un error garrafal. Es decir, la tradición griega es una tradición muy enraizada en el mito y en la intuición, ¿no? Pero bueno, en fin, no es el momento no, pero de yo creo que discutir. esto interesa porque también está, digamos que parte de lo que hacemos en el canal es ayudar a que las personas vayan eliminando su sistema de creencias. Claro. Y el sistema de creencias viene dado en nuestra sociedad por un racionalismo donde solamente existe aquello que puedes ver. Sí, de alguna manera, hablando del lenguaje de los dioses, el lenguaje de los arquetipos, una civilización como la civilización griega estaba mucho más cerca de los dioses y de sus arquetipos y de la vida en mayúscula que nosotros. Con lo cual, desde ese punto de vista, hablar del progreso es una caricatura. Es decir, nos sentimos una civilización superior simplemente por tener un desarrollo tecnológico y mecánico mejor, pero no tenemos ni idea de lo que es la vida. Exacto. Así es que es importante volver a los clásicos y los antiguos, ¿no? Parte de este canal es para eso, para, digamos, porque ¿qué ocurre? Que la gente esotérica, entre comillas, se las ve como locos. Entonces, nosotros somos personas del mundo que nos hemos desarrollado en la vida normal y yo, por ejemplo, el I Ching lo utilizo, yo utilizo un oráculo constantemente que me da pistas en un lenguaje que yo poco a poco voy descifrando y llega mi propia relación con el I Ching, igual con el árbol de la vida. Y esto no es racional. Cualquiera que lo es que vea. además nosotros no somos solo racionales. Exacto. Nosotros somos seres intuitivos y seres trascendentes. Quienes nos han dicho que solo somos seres racionales nos han robado algo, vamos, es que casi nos han robado todo. Tu alma, sí. Y aún así le rendimos pleitesía. O sea, pero bueno, oye, cada uno con lo suyo. Sí. Entonces, bueno, esperemos aportar nuestro granito de arena en el canal. Sí. Y por cierto, suscribiros si queréis seguir escuchando este tipo además de... esto que lo dice, que no es nada esotérico, lo dice grandísimos especialistas como Giorgio Colli, que son profundos especialistas en la civilización griega, ¿no? Pero bueno, en fin, pasamos si quieres al pues próximo. mira, tiene mucha relación con esto, porque el próximo es Stonehenge, que está en el sur de Inglaterra y es una construcción de piedras para, teóricamente, conectarse con los dioses. Y fíjate, en las civilizaciones muy, muy primitivas, le llamamos primitivas, pero lo llamamos desde nuestro punto de vista arrogante, como tú has comentado, ¿qué sentido tiene que hicieran esas construcciones? Porque no son construcciones defensivas. O sea, tú puedes hacer una construcción defensiva porque tienes miedo a que te venga el extranjero, que te venga el foráneo y te conquiste, ¿vale? Pero aquí no. Entonces, de repente, se pasan construyendo con unos pedruscos impresionantes y luego ponerlo encima, como lo harían. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conectarse con la divinidad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la idea de la divinidad ha estado siempre en todas las civilizaciones, excepto casi en la nuestra. Efectivamente. Porque si no, ¿qué sentido tiene que hagan las pirámides de Egipto, o que hagan unos templos, todas para conectarse con la divinidad, porque eso estaba presente en la civilización. Sí, formaba parte del ser humano. Pues fíjate, en relación a Stonehenge, que no conozco,
Pero justamente te comentaba antes, ayer estaba leyendo un libro de la tradición hiperbórea, que desconozco totalmente la tradición hiperbórea, pero en el libro hablaba de la primera civilización lítica, que era una civilización sagrada porque a través de la piedra se llegaba, y el manejo de la piedra y a la energía de la piedra, se llegaba a la trascendencia con el espíritu, la conexión con el espíritu. Y me acuerdo, en el libro decía una cosa curiosa, dice, posteriormente eso se ha desvirtuado, quitándole toda la parte sagrada a todas estas construcciones y diciendo simplemente que eran ritos funerarios, que no tenía absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Pero es curioso, o sea, de alguna manera, a ver, no sé si esto es correcto o no, digo yo, pero sí que hay muchas creencias que tenemos que pueden ser totalmente Claro, falsas. exacto, sí, sí, sí. Y a lo mejor vemos a unos señores con las piedras como algo, seres totalmente primitivos, y resulta que a lo mejor eran seres con una conexión de la Sí. trascendencia y del espíritu impresionante, ¿no? Y fíjate lo que hace el sistema de creencias, que influye en lo que tú puedes ver. Entonces, tú ves a lo mejor unas personas con unas construcciones, pero a lo mejor esas personas estaban viendo a unos seres invisibles para nosotros, pero para ellos no, y estaban interactuando con ellos, donde le estaban diciendo cómo tenían que colocarlas para tener una conexión o recibir una información o Sí, X. sí, pues el mundo que veía esta gente era completamente Claro. distinto al nuestro, completamente distinto. Entonces, eso tenerlo en cuenta, que nuestro sistema de creencias nos implica una manera de ver el mundo y de sentir y de pensar, y sobre todo de ver lo material. Y Entonces, seguramente estos personajes de Stonehenge estaban conectados todo el día con el espíritu. Nosotros estamos totalmente sí, en desconectados, general la sociedad pero ellos vivían se ha totalmente desconectado. conectados a eso, Sí, ¿no? en general sí. Es como la gente o sea, hay una experiencia de Carl Gustav Jung, que estuvo en África varias veces, y de alguna manera la experiencia del chamán, ¿no? De la conexión con Sí, sí, todo sí, y exacto. del medio natural, ¿no? Y decía que era la conexión verdadera, ¿no? Sí, y los curanderos como curaban, ¿no? Mm, Entonces, ujú, Efectivamente. Bueno, pues ahora me toca a mí. Otro sitio que sí que he estado es la Acrópolis de Atenas, donde experimenté una emoción ujú, profundísima. Es algo extraordinario, a pesar de los miles de turistas que hay, entre los que me incluyo, ¿no? Pero es algo extraordinario. Simplemente ver la curvatura perfecta de, del Partenón, si uno lo ve, por ejemplo, de lado, o sea, se ve una curvatura, o sea, quien haya hecho eso, que es Fidias, vamos, era un genio, ¿no? ujú, Y hay detalles tan tontos como, sabéis que el Partenón es dórico. Las columnas dóricas hablan de la unidad del Dios uno, frente a las jónicas. En las jónicas habla de la dualidad. ujú. Es decir, hay un montón de simbolismo que se ha perdido totalmente en estas construcciones. Y además el culto de Atenea, que era la gran diosa de la iluminación, ¿no? Tanto el Partenón como la propia Acrópolis, había dos grandes estatuas de Atenea. Para mí, vamos, para mí es un sitio sagrado, todavía conserva esa sacralidad, y no solamente sagrado, sino también emocionante. Ujú, sí. Fíjate cómo influye las conversaciones metafísicas en una construcción y cómo hoy en día no se tiene ningún tipo de conversación metafísica. Porque el hecho de lo que comentas tú de las columnas habla de una manera de entender a la divinidad de una forma. Y eso, tú ves ahora a dos arquitectos diciendo, ¿tú cómo ves el mundo? ¿Como dual o como unidad? Entonces, yo creo que, y luego, por ejemplo, los jardines igualmente eran sitios sagrados, ¿no? O sea, los jardines tenían su sentido también y las fuentes, ¿no? Que estuvimos en la granja, que os invitamos a que veáis los vídeos. Pues tú ves cuando haces un jardín de una casa, de un chalet adosado, Ya. que tengan Es esa... que hemos perdido ese sentido trascendente de la vida. Sí, La vida es sagrada
hemos perdido ese sentido sagrado de la vida y sin darnos cuenta hemos perdido lo más importante de la Sí, vida. Porque la vida sin sacralidad es... sí. Uno de los objetivos, si el canal sale adelante y se consigue fondos y demás, es una de las ideas que, bueno, puede cumplirse o no, es construir precisamente un espacio sagrado, Mm. no sé si en forma de pirámide o algo así, pero ya tengo un arquitecto que sabe perfectamente, entonces es comprar un terreno en un sitio específico y Sí, construirlo ahí y hacer un lugar sagrado un lugar recuperando, sagrado, sí, recuperando esto. porque eso ayudaría a toda la humanidad. Sí, Y te iba a decir, ahora me tocaba a mí, ¿no? sí, Así. pero te quería decir una última idea. Esta idea de sacralidad no solamente se traslada a los edificios, se traslada también a la forma de vida y a los objetos. Es Ujú, decir, de alguna manera, ahora solamente buscamos la utilidad, ujú, tanto de la vida, de las personas y de las cosas. sí, Pero antes un objeto podía ser útil, un objeto, pero también podía ser bello y al mismo tiempo podía ser una sagrado. comunicación con la divinidad. Te pongo un ejemplo, es por ejemplo la cerámica, las cráteras griegas, ¿no? Que son verdaderas obras de arte, de belleza, pero también de significado, ¿no? Ujú, Es decir, la vida adquiere otro color. ujú, sí, Y eso yo creo que es relativamente fácil recuperarlo, ¿no? sí. Eh, Bueno, por lo menos a nivel privado. A nivel sí, público, tú, por ejemplo, ¿tú te imaginas algún alcalde de una ciudad poniendo unas estatuas, unas fuentes, como hacían en Grecia, ¿no? Para conectarse con la divinidad? Y aparte eran sagradas y el que las tocaba, o sea, era casi pena de muerte, ¿no? Y sí, ahora haces una estatua y te ponen los grafitis, no sé qué, o sea, en en fin. fin. Bueno, pues un sitio muy espectacular es el Cótel, que es, o el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Mm. Ahí he estado yo también. Sí, y ahí yo creo que ocurren los dos. Es un sitio con una energía muy especial, pero al mismo tiempo de tantos millones de personas que han ido allí. Yo creo que y han puesto sus deseos, sabes que pones el papelito ahí. Yo creo que ambas cosas influyen, pero es un sitio. Yo cuando fui a presentar mi libro, Toledo-Jerusalén, pues fui una semana y me pasé 3 días o 4 allí. Ya sabes que me fui a Málaga a la estatua de Ibn Gabirol. 3 horas. Sí. Ahí en la cafetería, pues Y imagínate en el ahí, cóctel. y ahí conociste A a, Eunice. a Eunice, Sí, bueno, efectivamente. ahí no exactamente. Eunice es una alumna, una seguidora del canal que ha venido a los seminarios que hacemos de Cábala. Ella vive en el norte de España, pero es brasileña. Y ahí nos pusimos a hablar del árbol de la vida, o sea, Sí. increíble. Pero es curioso Jerusalén. Yo he estado en Jerusalén, he estado poco, pero he estado. A ver, yo creo que Jerusalén tiene una sacralidad como ciudad, pero por ejemplo, los lugares santos, ¿tú qué opinas? Pues por ejemplo, donde en Belén, donde El- nació el portal de Belén de Jesús, o yo no noté, yo creo que Ujú, ya es una energía que ha pasado tanta gente por allí, sí, ¿no? Y tanto, yo desde luego no percibí nada especial, ¿no? También yo creo que está invadido por el sí, turismo. claro. Sí, claro, es lo que comentamos, que todo el mundo lleva esa energía, Mm, pues llevas una energía pues, de las ciudades, ¿no? Que es una energía muy densa. Y vas allí, claro, de tanta gente. mm, Y también piensa, por ejemplo, el turismo cristiano, entre comillas, creo que es menos sagrado, mm, menos que, por ejemplo, las personas que van al cótel, al muro, que son judíos, van con esa intención Además de ahí, orar, aunque efectivamente igual que yo cuando van a la Meca. no conozco el detalle, pero sé que hay peleas por quién custodia los lugares
Ujú. entre los ortodoxos, digo del cristianismo, Sí, cristianos no sé cómo, cristianos no sé qué, y hay unas peleas tremendas, ¿no? Es sí. decir, algo que debía generar armonía, lo que Ujú. genera es conflicto. Sí. Pero bueno, vale, me toca a mí. Ujú. Ahora hacer un guiño a América. Eh, Hay un sitio que es espectacular, que de alguna manera invita a la reflexión y a la introspección, por lo menos a mí me lo generó, aunque también está invadido por turistas, y es Machu Picchu, que tiene, no sé si has estado, No. tiene un paisaje impresionante y la verdad es que es un lugar, desde luego que impresiona. Ujú. Y bueno, está cerca de Cuzco, bueno, cerca, 2 horas en tren, o 2 o 3 horas en tren, y es un sitio muy recomendable. Ujú. ¿Y qué sentiste allí en concreto? No, el paisaje es tan impresionante. A ver, no sentí una energía especial, pero sí que es un sitio que llegas allí y desde luego ves que ahí ha habido algo importante, ¿no? Ujú. Y algo además de una tradición completamente Ujú. distinta a la nuestra, ¿no? Sí, sí. Pues siguiendo en América, yo no he estado, pero es un viaje que quiero hacer, es Sedona. Y lo digo porque hay dos personas o dos maestros que han tenido bastante influencia en mí y que se fueron a vivir allí. Uno es Lester Levinson, que es menos conocido, pero fue el maestro de David Hawkins. Ujú. Y se fueron ahí a Sedona. E hicieron el método Sedona, que se llama método Sedona, que lo podéis ver, y está en Arizona. Y ambos comentan que es un sitio muy, muy, muy especial. Entonces, digamos que los místicos de la New Age se iban todos a este pueblecito, que está en Arizona, Sedona, Arizona. Y Arizona debe ser un sitio también muy especial en cuanto a, porque está el desierto y así que es un viaje que sí que quiero hacer. Krishnamurti estuvo con su hermano viviendo en Estados Unidos, pero exactamente, yo no sé si fue en Arizona, porque Ujú, el hermano sufría de temas de pulmones. ujú, No lo sé, pero hay varios libros de Krishnamurti escritos. ujú. Es interesante porque son diarios en donde tenía éxtasis místicos, pero que le explotaba la cabeza, o sea, Sí, era impresionante, ¿no? O sea, era éxtasis, le entraba una energía brutal y el tío lo pasaba fatal. sí, esto mismo, exactamente lo mismo comentaba David Hawkins, porque el sistema nervioso no está preparado Mm, para esa intensidad de energía. Entonces decía que lo pasaba fatal también, que se mm. pasaba a lo mejor varios meses en cama Sí, sí, eso después le de pasaba a tener un, Krishnamurti. después de tener un éxtasis místico, porque eso Mm, es Jokma, en el árbol de la vida viene Jokma, pero la Binah no está, mm, el sistema nervioso no está preparado. ya. Y entonces, y los músculos y todo, entonces de repente el cuerpo siente un dolor, unos dolores. Mm. Pues mira, pues exactamente igual Krishnamurti. Ujú. Está en sus diarios publicados, yo tengo alguno de ellos. Sí, por eso es muy importante fortalecerse físicamente. Mm, Para cuando eres místico, porque es Malkut, que es lo que va a sostener toda esa energía. Y si no, es que te puede llevar por delante. bien. El- la iluminación. Ese es como el rayo que no cesa, ¿no? Decía Miguel Hernández. Don Daniel, queda uno Uno cada para uno. cada Sí. uno. Yo termino con la capilla de San Antonio en Lisboa, donde, si mal no recuerdo, nació San Antonio. Se puede visitar, está en la iglesia en el centro de Lisboa. Y lo menciono por una anécdota de nuestro querido profesor Julio, que me dijo que fue a la capilla y que allí tuvo un éxtasis místico, y una de las cosas que empezó a sentir fue un profundísimo olor a rosas, ¿no? Ujú. Que muchas veces, eso es interesante, Sí. la trascendencia se manifiesta con olores a rosas o olores a otros, a incienso, etcétera, ¿no? Ujú. Es una manera también de
de que el espíritu se manifieste. Ujú. Y bueno, es un sitio, yo he estado, y es un sitio que por lo menos invita al recogimiento. Ujú. Y yo, para terminar, voy a decir un sitio que se llama Rila, que es una pequeña ciudad en Bulgaria. Bulgaria, en realidad, es un país muy, muy místico, un poco parecido a España, donde sientes ahí una energía diferente. Y hubo un santo que se llama Iván Rillich y se fundó el monasterio en Rila. Mm, Y es un sitio espectacular. mm. Además, tú hablas búlgaro, ¿no? Bueno, lo aprendí así, más o menos un poco. Más o menos un poco, sí. Habla bastante bien, que le he oído, le he escuchado hablar búlgaro. Cosas de loco, ¿sabes, don Daniel? De que te van ocurriendo en la vida. Pues sí, me compré un CD inglés-búlgaro. Entonces iba en el coche, urok nombre no, urok nombre B. Me dicen, hablas como búlgaro. Y yo, ya, pero solamente me sé digamos, lo básico. Ya. Pero bueno, Pero oye, bueno, te haces y el entender. azbuka que es el alfabeto. Ya. Ya, no, pero fíjate lo que es aprender idiomas con otro alfabeto, porque es alfabeto cirílico, Mm, te da una estructura diferente mental. mm, Yo se lo recomiendo a un montón de gente, porque la lógica del lenguaje que está en HOT, esa lógica del lenguaje hace que tu sistema de creencias, a través de esa lógica, te limite. mm. Entonces, si tú cambias la lógica del lenguaje, se abre Sí, una... bueno, ahí está la programación Sí, neurolingüística. exacto, la PNL Está habla ahí, de eso, sí. efectivamente. Pues nada, oye, bueno, estos son los primeros 10 sitios místicos del mundo. Seguiremos con esta serie y nada, y esperamos poder visitarlos todos. Sí, claro. Y hacer el templo, la construcción del templo La piramidal. piramidal. Muy bien. Lo que no sabemos es dónde. ¿Dónde no sabemos, no? Pero Pues bueno, nada, oye, muchas gracias y hasta la próxima. hasta la próxima.